involucraba expresiones en el modelo matemático muy diferentes, como esta que tienen acá. Y después resolvimos, a ver, este caso, que salió un caso muy interesante, en el que se tenía una varilla que tenía soldado en el extremo a una esfera. Creo que fue el último problema que se resolvió. Estos todavía caen dentro de la categoría de péndulos físicos y por lo tanto son osciladores que únicamente manifiestan rotación, porque observen que el eje de rotación, en este caso el eje de rotación es este, ¿verdad? Permítanme. En este caso, el eje de rotación es este de acá. Aquí. Entonces, notan ustedes que cuando este sistema oscila, este punto queda estático. Por lo tanto, decíamos que todavía está dentro de la categoría de rotación pura. Entonces, el tema que vamos a abordar hoy es el caso del rodamiento. Ese es el objetivo de la clase de hoy. Vamos a primero a refrescar las condiciones bajo las cuales se da el rodamiento. Particularmente nos interesa analizar la manera como vamos a hacer los cálculos de los momentos de inercia en el rodamiento. Ahí es donde se da una posibilidad de hacer una ventaja, una simplificación. Y después vamos a resolver uno o dos ejercicios que involucran al rodamiento, en los cuales notarán ustedes que vamos a continuar teniendo péndulos físicos. Vamos a tener objetos sólidos que van a estar oscilando, pero simultáneamente van a tener rotación y traslación. ¿Ok? Quedaría para la siguiente clase sería, no creo que nos quede tiempo de la deducción probablemente podamos llegar a deducir el concepto de movimiento amortiguado. Pero si no, mejor lo vamos a dejar para como tema fijo, tema de la clase de mañana. Bueno, entonces vamos a abordar el caso particular de péndulos físicos que en el proceso de oscilación están rodando. ¿En qué consiste el rodamiento? Déjenme hacer algo aquí. Permítanme. Déjenme borrar esto para que podamos trabajar y ver, para que ustedes vean completo el proceso. De lo que se trata. De lo que se trata entonces, fíjense bien, es de lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos un objeto, pudiera ser una esfera, un cilindro, un disco, que tiene un punto marcado, punto A, aquí. En este momento ese objeto está tocando el piso, la superficie sobre la que descansa. Y ese objeto está rotando en esta dirección, en este momento a una velocidad angular. Esencialmente lo que vamos a tener aquí es una aceleración angular. Eso va a estar girando con una aceleración angular alfa. Y entonces ocurre lo siguiente, que este punto se desplaza hacia arriba, como lo pueden ver aquí. Y ahora el punto que está tocando el suelo, la superficie, es este punto que vamos a llamar B. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido, obviamente que esto no está bien dibujado, pero esencialmente lo que ha ocurrido es que el punto A se ha trasladado, ha pasado a esta posición, desplazado un ángulo θ, lo cual significa que usted lo va a encontrar a una distancia S del punto B sobre el círculo. Eso implica
que este objeto se habrá desplazado trasladándose precisamente la distancia S. Lo que pasa es que eso no está bien dibujado, porque si no tendríamos a las figuras traslapadas. Y para evitar eso, simplemente las separé de esa manera. Entonces, aquí nosotros tenemos un objeto que tiene, no lo menciona ahí, pero es obvio que ese objeto tiene un radio R. Acuérdense ustedes que hay una relación entre la distancia S y el ángulo, que es igual S, que es un sector de la circunferencia, es un arco, es igual al radio que multiplica el ángulo teta. ¿Verdad? Eso es lo que hemos estado utilizando. De paso, acordémonos, voy a enfatizar en estas ecuaciones que si yo quisiera saber la rapidez con la que se está desplazando angularmente, digamos, este punto A, la velocidad tangencial de ese punto, sería igual a R por la velocidad angular con la que gira. Y acuérdense también que si quisiéramos considerar la aceleración con la que esto se desplaza, entonces esto sería igual a R por la aceleración angular. Estas ecuaciones son fundamentales, no se les olvide y voy a reiterarlas continuamente. Muy bien. Ocurre que en el proceso, si uno mide la rapidez con la que este punto, que es el centro de masa del cuerpo, se traslada, si uno calcula la rapidez por la que se traslada, vean que este punto no gira. Cuando este objeto está rodando, este punto permanece trasladándose, manteniéndose en la misma posición. Entonces, ese punto, el centro de masa, se desplaza precisamente con esta velocidad, con la velocidad que se calcula como R, el radio del círculo que describe, multiplicado por la velocidad angular que tiene justamente en ese momento. Entonces, fíjense bien, pensando en esta velocidad de traslación, vamos a estar interesados en calcular la energía de rotación, la energía de traslación que tiene ese disco o ese cuerpo. Y la energía de traslación la vamos a obtener en términos precisamente de esta velocidad traslacional. Y lo primero que se nos ocurre es que esto va a ser igual a un medio de la masa del cuerpo, m, por la velocidad de traslación de su centro de masa al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este momento, yo voy a tomar esta velocidad del centro de masa y la voy a sustituir. Ah, perdón, falta algo ahí. Déjenme borrar eso. A ver si alguien me dice que falta, que me lo escriba ahí. ¿Qué faltaría considerar en esa energía? Ah, ¿cómo borro esto? Permítame. Aló, 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 aló. ¿Hay alguien ahí todavía? ¿Qué creen que falta? Bueno, va a ser complicado que los escuche y aquí tengo problemas para borrar esta cosa. Permítanme si logro hacer eso. Permítanme. Entonces yo les voy a decir qué es lo que falta. Sucede que este objeto no solo se está trasladando, este objeto también está rotando. Él tiene en ese instante preciso, tiene una velocidad de traslación v, que es la velocidad en la que se traslada su centro de masa, y tiene además simultáneamente una velocidad de rotación omega, una velocidad angular omega. Entonces yo debería calcular las dos energías. La energía de traslación, la voy a llamar KT, va a ser igual a un medio
de la masa del cuerpo, lo que estaba escribiendo, por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Y la energía de rotación la voy a llamar KR. Debería ser igual a un medio de la masa del momento de inercia de la partícula respecto del centro de masa. Porque se supone que está girando y el eje de rotación es precisamente el centro de masa del objeto. ¿Verdad? Entonces, si yo conozco el momento de inercia respecto al centro de masa, su energía de rotación la voy a poder calcular precisamente así. Me va a quedar entonces omega cuadrado. Acá. Y la energía total, le voy a llamar, que tiene ese objeto, sería la suma de su energía de traslación más su energía de rotación. Es decir, nos quedaría una expresión así. Un medio de m por la velocidad del centro de masa al cuadrado más un medio del momento de inercia que tenga respecto de su centro de masa por la velocidad angular al cuadrado. Nos quedaría de esa manera. La energía total. ¿Verdad? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Si puedo habilitar el texto aquí, déjenme, levanten la mano a alguien si tiene alguna duda. Hasta ahora. ¿Nadie? Sí, aquí hay alguien, permítanme, ¿qué dice? A ver qué nos dicen. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, voy en este momento a recordar lo que teníamos antes aquí. Teníamos antes aquí que esta distancia S es igual al radio por el ángulo. Que la velocidad de traslación, en este caso, del centro de masa, ¿verdad? Es igual a R por la velocidad angular. Y que la aceleración de traslación es igual a R por alfa. Entonces voy a tomar esta ecuación de acá y la voy a sustituir aquí. En lugar de BCM voy a sustituirlo todo en términos de los parámetros de rotación. Entonces la expresión nos quedaría así. La energía total de ese cuerpo es igual a un medio de la masa. Y aquí tendríamos R por omega, la velocidad de traslación, al cuadrado. Igual a un medio del momento de inercia respecto del centro de masa por omega cuadrado. Y entonces, fíjense bien lo que voy a hacer. Primero voy a cambiar de posición y este primer término lo voy a mandar como segundo término. Me va a quedar así un medio de ICM por omega cuadrado más un medio de M y aquí me va a quedar R cuadrado omega cuadrado. Lo próximo que voy a hacer es que voy a factorizar esto y ahí voy a pedir que ustedes analicen lo que nos queda. ¿Qué nos queda? Fíjense bien, un medio. Y nos queda un omega cuadrado. Pero aquí en medio nos queda lo siguiente. ICM más M R cuadrado. Y entonces ahorita necesito que en medio del sueño que pudieran tener, traten de decirme, de identificar qué cosa es lo que hay aquí en ese paréntesis. A ver si alguno de ustedes logra identificarlo. ¿Qué hay allí en ese paréntesis que tenemos? El teorema de Steiner. ¿Alguien? Pero déjenme que esta cosa.
A ver qué dice. Ah, exactamente, César. Es correcto, es el teorema de Steiner. Eso es lo que tenemos ahí. Entonces, fíjense bien, porque observen, como bien lo apunta César, que R, si se fijan, ¿qué es el radio? Es la distancia del centro de masa. Es como que yo tuviese un eje así. Lo voy a suponer que eso es un disco, ¿verdad? Imaginémonos que se trata de un disco. Entonces usted tiene un eje que pasa por el centro de masa de este sistema, que es el que nosotros estamos considerando en este momento. Es este eje de acá, ¿ve? Pasa por aquí. Si yo calculo el momento de inercia de este cuerpo respecto de este eje, yo tendré el momento de inercia del cuerpo respecto de su centro de masa. Pero ahora yo estoy tomando el punto donde hace contacto con el piso, que en este caso le voy a llamar P, ese punto P. Y yo tengo un eje que pasa por ese punto. Miren, son paralelos. ¿Cuál es la distancia que separa estos dos ejes? Es el radio de la partícula, del objeto. Espérenme, dice que se está terminando la reunión. Si se termina, solo vuelvan a entrar, no debería haberse terminado. Tienen un radio R. Entonces observen que este momento de inercia es precisamente este con el teorema de Steiner. Es el momento de inercia respecto al centro de masa más M por D. Este R es D al cuadrado, ¿verdad? Nos queda eso. Bueno, entonces, una pregunta. Ya me hizo dudar esto. ¿A qué hora entré yo a la clase? Porque según mi horario, yo entré exactamente a las 7. Pero díganme ustedes si hay alguna diferencia. Entré a las 7. ¿Qué hora tienen ustedes allá ahorita? Yo tengo las 7:30. ¿Qué hora tienen ustedes allá? ¿Me puede escribir alguien? A ver. Las 7:30, correcto. Y yo entré a la misma hora. Perfecto. Muy bien. Entonces estamos bien. Porque no entiendo por qué me está diciendo que se va a terminar en 10 minutos la reunión. Bueno, ya voy a arreglar eso. Entonces queda claro que yo podría entonces, fíjense bien, sustituir esta expresión de energía de ese cuerpo y dejarla de la siguiente manera. La energía de ese cuerpo es igual únicamente a un término, a un medio del cuerpo por el momento de inercia respecto del punto P. Este de aquí lo voy a llamar IP, el punto donde hace contacto con el piso, este punto de acá, por omega cuadrado. Y esa es la diferencia que uno puede considerar como una simplificación en el caso del rodamiento. Y es lo que yo les voy a aconsejar que hagan. Cuando estén analizando un objeto, un sistema que oscila con rodamiento, tenemos dos opciones. Calcular esto que tenemos acá y obtener tanto la expresión de energía del sistema de traslación y sumarle la energía de rotación. Y entonces usted tendrá que tomar en cuenta la la velocidad del centro de masa del cuerpo. Entonces, para no complicarse, este resultado es otra alternativa, este que acabamos de encontrar, este de acá. Usted no se complica y va a hacer lo siguiente. Va a proyectar el momento de inercia que ese cuerpo pudiera tener respecto del eje de rotación, lo va a proyectar al punto donde está haciendo contacto con el piso. Y entonces usted, a la hora de tomar en cuenta la energía, solo tiene que tomar en cuenta esta expresión
calculando el momento de inercia como que el cuerpo estuviera rodando alrededor del punto donde hace contacto con el piso. Esa es la simplificación y es lo que usted debe recordar. Esto particularmente es importante cuando usted está tomando en cuenta el momento de inercia del oscilador. Ese es el objetivo principal. Obviamente, si usted está haciendo análisis de energía del sistema, entonces va a tener la posibilidad de hacer el análisis en base a esta simplificación que acabamos de encontrar. Esa es lo que debemos manejar respecto al rodamiento. Y es lo que vamos a tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces, se nos va a plantear, a continuación vamos a hacer un par de problemas donde se nos va a plantear el análisis de un oscilador, como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Entonces se nos va a decir que verifiquemos si ese oscilador es un oscilador armónico simple para cualquier condición. Y entonces, como vamos a tener rodamiento, nosotros vamos a partir de esta ecuación para encontrar la ecuación dinámica del oscilador armónico simple. Y en el proceso, obviamente, vamos a tener que calcular los torques. Cuando a usted le toque en esta ecuación calcular el momento de inercia, entonces lo que va a hacer es calcularlo para simplificar utilizando el momento de inercia respecto del punto en el que hace contacto con el piso como que fuese un eje de rotación imaginario. Esto es el único cambio que vamos a hacer. Ya sabe usted que después, si resultase que ese sistema no es en general un oscilador armónico simple, entonces usted lo que va a hacer es que va a ver si hay alguna condición bajo la cual se comporte como tal, en la que ustedes esencialmente van a tener armónico simple. Al simple, Sí, sí es. es absoluto, ¿verdad? Porque ahí tenemos θ. Entonces, miren, vamos a tomar, el resultado nos lleva, en la primera conclusión decimos, conclusión número 1, sí es de inmediato. Usted concluye que sí es oscilador armónico simple. Y acabamos de identificar, por simple comparación, que el término omega cuadrado es 2K sobre 3M. Por lo tanto, usted puede, le voy a llamar omega sub 0, la costumbre de llamarlo así porque es una frecuencia importante. Identifica entonces que esta es la frecuencia angular de oscilación, K, 2K sobre 3M. De aquí usted puede obtener el período. El período va a ser, 2pi multiplicado por el inverso de esto, o sea, por la raíz de 3m entre 2k. Y la frecuencia va a ser el inverso de esto, f sub 0, va a ser 1 entre 2pi por la raíz de 2k entre 3m. Ahí lo tenemos. ¿Ven? Ya saben también que si usted quiere encontrar la posición de la partícula en el tiempo, es decir, la posición angular de la partícula en el tiempo, porque la variable de posición que tenemos ahí es un ángulo, eso sería igual al ángulo de rotación desde donde usted lo suelta. O sea, se supone que cuando usted lo mueve hacia acá y lo saca de su posición de equilibrio, permítanme un momentito. Hola. Hola. ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? Ah, ajá. Llamame como a las 10, llámame. O hablamos después. Vaya, vaya. Ok. Nos vemos, amor. Cuídate. Vaya.
Perdón, aló, ¿me escuchan? Sí, ¿verdad? Entonces les decía, cuando usted pone a oscilar a este sistema, lo saca del equilibrio, ¿verdad? Y usted lo hace haciéndolo rodar. O sea, usted viene, lo hace rodar y en total lo va a hacer rodar un ángulo teta, sub cero. Digamos que usted lo saca y lo desplaza una distancia teta, lo cual implica que se desplaza esta distancia original que sería nuestro x sub cero, la amplitud si estuviésemos viendo la traslación, que es este arco, y lo suelta. Entonces, ese ángulo aparecería aquí, iría por el coseno de ese omega sub 0t. En este caso, el ángulo de fase sería 0, ¿verdad? Porque usted lo está soltando de su máximo. Sería igual a 0. Y acuérdese que usted después deriva esto y obtendría la velocidad angular, que sería igual a menos teta sub 0 por omega sub 0 por el seno de omega sub 0t más delta, y lo deriva de nuevo y tendría la aceleración angular. O sea, menos omega sub 0 por omega, perdón, coseno extra. Tendría eso, ¿verdad? Y ahí tiene usted todo el modelo matemático del sistema. ¿Alguna pregunta sobre el análisis o las ecuaciones? ¿Alguna duda? No, ¿verdad? Muy bien. ¿Nadie tiene dudas? Entonces, veamos, aquí tenemos el resumen, ahí está el resultado, miren. El resultado que acabamos de obtener, la ecuación final, todo el desarrollo que hemos hecho está ahí. Vamos ahora a analizar, híjole, ya no tengo, vamos a analizar, déjenme buscar otro problema para que este sistema les quede claro. Vamos a buscar otro oscilador. A ver si lo encuentro por acá, permítanme. Hay un oscilador, vamos a buscar un oscilador de este tipo de la guía, para que concluyamos con este análisis del rodamiento. Déjenme ver dónde está eso. Aquí debería estar la guía. Guía de péndulos físicos. Vamos a ver si la encontramos acá. Vamos a analizar. Miren, aquí hay este problema. Vamos a ver que aquí aparece con un errorcito. Que aquí debería ser 7 en lugar de 28. Ya vamos a hacer el análisis a continuación. Entonces déjenme copiar la figura. Aquí. Este sería entonces el problema 21. Y se entiende, para no complicarnos con el enunciado, pero se entiende que observen, imagínense que usted tiene una esfera y usted esa esfera la ubica sobre una superficie que tiene una curvatura esférica, así como esta. Entonces usted viene, la lleva a una parte por encima del equilibrio, que es cuando la esfera está justo en el centro, ¿verdad? Cuando la esfera está justo en el centro, usted va a tener la posición de equilibrio, porque la esfera no va a moverse. Pero cuando usted la saca del equilibrio y la suelta, entonces notará que esto va a oscilar así. Rueda hacia arriba, regresa, llega al extremo final, se detiene, regresa, rodando en sentido contrario, etc.
Y aquí nos está diciendo que esto se va a terminar en otros 10 minutos. Entonces vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Se termina y continuamos en 10 minutos. Voy a tratar de avanzar en estos 10 minutos, porque ya de verdad que ya va a ser, hoy sí va a ser hora de cortar. O hagamos una cosa. Dejemos la clase allí. Yo voy a resolver el problema con detalle y lo vemos mañana antes de ver la otra parte, que ya sería la parte final, que es el análisis de el movimiento armónico amortiguado. ¿Les parece bien? ¿Aló? ¿Hay alguien todavía por ahí? Aló, aló. A ver. Ok, entonces ustedes tienen hora ya, tienen las 8:10. ¿Es la hora que tienen ahí ahorita? Sí, ok. Entonces dejémoslo ahí. Resumiendo, cuando tenemos rodamiento y hay osciladores que ruedan en lugar de trasladarse o de simplemente girar, el rodamiento nos dice que la simplificación del movimiento se hace suponiendo que ese objeto rueda respecto de un eje que pasa justo por su centro, por el punto donde hace contacto con el piso. Es un eje imaginario. Uno va a suponer, ¿verdad? Como que esto estuviese girando alrededor de la periferia. Entonces, lo único que tenemos que hacer en este caso, cuando ya estamos aplicando el rodamiento a un objeto que tiene ese movimiento, es que en la ecuación que usted tiene aquí, la ecuación del oscilador, el momento de inercia que usted va a tomar lo va a hacer respecto del punto o de un eje, de ese eje imaginario respecto en el que hace contacto con el piso. Eso es básicamente lo único que tenemos que hacer. Entonces mañana vamos a hacer un ejercicio, ya se lo voy a tener resuelto, que nos va a permitir ver cómo aplicamos el rodamiento para otro oscilador. Entonces, si no tienen preguntas, ¿alguien tiene alguna duda? Nos veríamos mañana. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Bien. Nos vemos mañana entonces, jóvenes. Gracias por su atención. Listo. Pasen buen día. Gracias por todo. Ok.